totalmente ya listos para grabar nuestro segundo episodio dentro de La Tribuna. Ya vimos el primer capítulo con Paco Ortega y ahora también estoy muy feliz de recibir aquí en el estudio de La Tribuna a Paco Cortés, que muchos ya lo conocen. También para las personas que no lo conozcan, él tiene una amplia trayectoria dentro del deporte, entonces por eso sabemos que va a ser una plática muy interesante. ¿Cómo estás, Paco? Pues gracias, aquí apareciendo después de, yo creo que de mi paso ahí en expansión, pues volviendo aquí. Gracias por la invitación para compartir lo que de repente hemos vivido. Excelente, muy bien. Como lo mencionamos, mucha gente te conoce, de seguro todos sus familiares, sus amigos van a estar viendo esta entrevista y echándote porras dentro de los comentarios, pero para los que no te puedan tener el gusto de conocerte, ¿cómo definirías tu persona en un breve resumen? Pues una persona con carácter, atrevida, que ha decidido siempre trabajar por el bien del fútbol, por el bien de la humanidad. Y bueno, con amplia experiencia desde infantiles, juveniles, amateur, profesional, y yo creo que la pasión y el amor al fútbol es lo que me hace ser diferente. Muy bien, sí, muchísimos temas de qué platicar acerca de todo lo que has trascendido dentro del deporte en las diferentes áreas donde te has sabido desenvolver, pero vamos a regresarnos a un inicio. Cuéntame cómo fue tu vida de chico, desde niño, cómo empezó este amor al deporte. Pues bueno, yo empecé a practicarlo un poco grande, ya como a los 10, 11 años. Por ahí estábamos en la escuela en la que estaba, en la mañana antes de entrar. Mi mamá me dejaba muy temprano, entonces llevaba el balón, jugábamos, ya al finalizar en la primaria también jugábamos. Y así fue la secundaria, con el profe Ipánuco Gómez, que fue el que me formó de niño en el club SCT. Ahí estuvimos varios, los nacidos en el 85. Y bueno, de ahí se fue dando, todo nació porque mi hermana fue a una presentación de jazz, estuvo ahí en el teatro y estaban dando folletos. Inicié en Vaqueros de Agronomía, ahora que recuerdo. El profe Pánuco Cortés dieron folletos y de ahí me llevaron. De ahí estuvimos unos meses, después el profe se cambió al SCT y de ahí inició mi carrera en Guatitos y en la formación que tenemos aquí en Copaguat. Y así fue como empecé en el mundo del fútbol y siempre en la escuela jugando, entonces ahí empezó todo. Muy bien, sí, un amor que a lo mejor trascendió de la práctica, ya después saberlo de una perspectiva diferente o desde atrás del equipo, ver cómo se podía desenvolver todo. ¿En qué momento crees que eso fue que nació tu visión de esa manera? Pues bueno, yo jugaba en tercera división y luego en segunda, y ahí empecé a entrenar niños. Justo le decía al profe Pánuco, le dije que si me daba la oportunidad de ayudarle a entrenar niños de vez en cuando, y empecé con Cracks del Futuro. También estuve con el profe Arturo Chávez en la Escuela de Fútbol Victoria. Inclusive jugaba, estudiaba y también mi coche estaba lleno de balones y, o sea, ahí era cuando se me hacía algo extraño, ¿sabes? Porque pues todos mis compañeros hablábamos de otros temas y yo como que de repente iba a entrenar a niños, me llamaba la atención jugar, pero también dirigir a los niños. Entonces empecé muy joven la parte de dirección técnica y entonces así lo fue llevando. Luego le ayudé al profesor Piña, también con las chicas en su momento, y llevé un estatal de fútbol femenil, y me acuerdo que esa fue mi primera experiencia en Tampico, y ahí como que despertó algo en mí el llevar al frente un equipo, el dar una charla técnica, y de ahí fue cuando empecé como que ya verlo más. Después de ahí metí en Copa Telmex equipo femenil, y a mis amigos también dije, los ponía a entrenar a todos, hombres y mujeres, en el estadio, y como que fue siendo muy nato, la verdad. No. En el colegio también, en el Repiso, estuve en la prepa, organicé el equipo de hombres porque pues no había equipo de fútbol, y ahí como que fue muy, te digo, nato, se fue dando todo, hasta después ya como que reaccioné de, oye, pues creo que esto exactamente, pero siempre fui como, oye, quiero dirigir, quiero buscar oportunidad, y así se fue dando la parte. Sí, pues cosas que van fluyendo, ¿no? Pudiéramos decir también que se van acomodando. Ya después fuiste descubriendo esta habilidad que de cierto modo también se fue puliendo más profesionalmente, ya en más ámbitos. ¿Qué dirías también que a lo mejor es lo que te dio el entrenar, el dirigir desde ese primer momento? ¿Qué le sentiste diferente a lo mejor a lo que sentías cuando lo practicabas?
La responsabilidad y yo creo que la presión también. O sea, el hecho de que la táctica, la técnica, la preparación, preparar los entrenamientos, el día a día, estar al frente de un grupo, liderear, eso fue lo que para mí llamó mi atención y me gustó mucho ese tipo de proyectos en los que tú estás al frente y tienes que organizar todo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando le fui descubriendo más el amor a la dirección técnica que a jugarlo. Digo, disfruto jugarlo, pero más la dirección técnica. Sí, digo, hablando de la organización, me puedo identificar un poco porque aunque es más complicado el estar detrás, a lo mejor el lidiar también con las personas, con saber cómo tratar los momentos, en qué entrar, qué decir, qué no decir, o qué hacer o qué no hacer, también te da cierta satisfacción, ¿no? El poder resolver en algún momento que se pueda decir como un rompecabezas. Sí, totalmente. Es que eres el responsable al final de que el equipo juegue bien, o si estás en niños, pues de que el niño se forme bien, o si estás en fuerzas básicas, pues que el joven siga construyendo su sueño y buscar debutar en primera división. Entonces, creo que esa parte es importante, la responsabilidad que tienes y el liderazgo que lleva contigo la profesión para cumplir los sueños de la gente que estás entrenando. Entonces, como puede ser un campeonato, como puede ser la formación. Entonces, eso es lo que yo disfruto mucho. Digo, igual también empecé como entrenador de porteros. Entonces, pero toda la parte que sea entrenar, creo que me llama mucho la atención. Y ahorita que mencionabas que estuviste presente dentro de la dirección también de equipos infantiles, ¿no? Me mencionabas. Dentro de este tema también se puede hablar de los papás, ¿no? ¿Qué decir a los papás también cuando su hijo está en un proceso que a veces también es un poco difícil de aceptar, ver a lo mejor que no está tan bien el niño dentro del rendimiento, pero puede ir mejorando, hacerles ver también la paciencia, ¿no? Sí, mira, vivimos en una actualidad en la que la inmediatez nos hace como caer en esa desesperación y en esa ansiedad de que las cosas sucedan rápido. Yo creo que hoy eso no, siempre decimos, bueno, es que la nueva generación no, creo que también los papás ya han caído en tiene que ser rápido. Yo te puedo decir que llevo en el fútbol profesional en el 2008, empecé 18 años, 17, 18 años en esto, y es fecha que por ahora a lo mejor no tengo un club profesional, pero es parte de mi profesión. Ya entendí que puedo, o sea, tengo que esperar o un mes, o 6 meses, o un año, 2 años, y viene otra oportunidad, y así es parte del proceso, ¿no? Uno elige esta carrera. Entonces con los papás hay que los entiendo también hasta cierto punto porque no hay una cultura, una educación, o sea, nadie forma a los papás, ¿no? Y sobre todo de alto rendimiento le sientes, oiga, puede ser que inicie, puede ser que sea suplente, puede ser que no vaya al torneo, puede ser que al final no estuvo en la lista final y llevó el proceso. Entonces entender eso pues también es complejo cuando el papá tal vez no fue de alto rendimiento, ¿no? Sí, claro. Por lo regular los que estuvieron ahí, yo conocí por ejemplo pues, el Chaco, Calero, los que tienen hijos futbolistas, y te das cuenta que la formación es muy diferente, ¿verdad? La gente que lo vivió. Entonces también suele, con los papás suelo como decir, bueno, ellos no tienen esa cultura, esa educación, y es parte de lo que se vive hoy en la actualidad. Sí, aparte a la vez pueden ir aprendiendo con el niño, ¿no? Conforme va pasando su proceso, pueden ir viendo las mejorías, también las debilidades que como todos, pues todo ser humano tiene dentro de alguna disciplina. Entonces sigues tu proceso dentro del entrenamiento de categorías inferiores, también categorías infantiles. ¿Cómo da ese salto a ya tomarlo como algo más profesional? Bueno, yo en segunda división se me da la edad, termina mi proceso aquí en Correcaminos y yo pido la oportunidad de entrenar a los porteros. No había entrenadores de porteros, no figuraba un entrenador de porteros como hoy en día. Y me dieron la oportunidad de ahí, ahora sí que por amor al arte, entrenaba porteros de segunda y de tercera. Y ahí empecé a estudiar el ENDIT, que es para ser director técnico, en Tampico. Y aparte, estudiaba. La gente que me conoce en realidad sabe que siempre he sido muy movido. O sea, he traído equipos de niños, de niñas. Estudiaba la carrera de contador público en la UAT, entrenaba porteros. Entonces andaba por todos lados. Y ahí fue cuando ya me acerqué a la primera experiencia profesional. Ya eran porteros de segunda y tercera división. Fue ahí, aquí en Correcaminos, sin goce de sueldo para la gente que no me conoce, que me tocó picar piedra. Sí, estuve claro. Como 6, 7 meses. Esa fue mi primera experiencia.
¿Y por qué decidiste hacerlo por amor al arte? ¿Cuál fue pues el motivo? Obviamente quiero conocer también lo que sentías, ¿no? En ese momento de que pues todos lo hemos sentido. Para lograr un sueño, más aún dentro de un sector que a lo mejor es un poco más complicado conseguir las oportunidades, se tiene que trabajar de esta manera, pero quiero escucharlo de tu parte. Pues la verdad que era el amor al fútbol. Para mí fue como, ¿puedo ayudar? Sí, ok. Y me tomé mi papel y planeaba los entrenamientos y eso era lo que más disfrutaba hacer, entrenar a la gente. Incluso tenía un equipo, me acuerdo, en los domingos en la Mainero de fútbol femenil y diseñaba yo los uniformes de las niñas que fueran rosa y compré un balón rosa y de las chicas. Entonces siempre me ha gustado innovar, crear. Lo veía más como pasión. Pues te puedo decir que yo tenía que 22 años, 23, estaba joven y era como que más mis ganas de desarrollar cosas que verlo como un trabajo y dinero y todo esto, industria del fútbol. Lo veía como una gana de seguir creciendo en eso. Muy bien, también cuéntame cómo te fue en esa etapa dentro de Correcaminos siendo entrenador de porteros. Pues bien, sí, creo que lo he comentado, sí me dolió mucho, pero bueno, ahí viene la otra parte, que lo comenté en una conferencia que me invitaron en enfermería. Hace cuenta que el 21 de agosto del 2008 se hace la presentación ante los medios de comunicación del equipo de segunda y tercera división de Correcaminos. Van los medios. Y pues resulta que a todos les dieron su mochilita, ¿no? Con la ropa de Correcaminos, el entrenamiento, el kit que te dan así. Y a mí no me dieron, ¿no? Entonces se acercaron ahí como, oye, entonces tú que eres entrenado por tu nombre. Y obviamente, a ver, soy ser humano, pues también me dolió. Fue sí, como, claro. ¿Qué estoy haciendo? O sea, todo que lo hago gratis, o sea, no puedo creer que no me den una playera, ¿verdad? Porque incluso el que me apoyó ahí, me acuerdo, fue el profe Pineda, porque estaba el técnico del Olmo y una vez me vio y me dijo, me mandó allá a Liga de Ascenso y me dio ropa a él. Entonces, ese día me dolió mucho, la verdad, llegué muy triste a casa y me acuerdo que yo un mes antes había ido a Ciudad de México a un curso de entrenadores de porteros de la Federación. Entonces llego y me hablan, oye, fíjate que Alfaro habló con profe Truco y que te acercaste ahora que hiciste en el congreso y me dicen que pues, quiere que vengas a Pachuca a probarte como entrenador de porteros. Te estoy diciendo que yo llegué bien agüitado a la casa, sí. Mi mamá dice, te hablaron de Pachuca, regreso esta llamada, me dicen, pues tú decides si te quieres venir es ya porque pues como la hora le van a hablar a dos más. Entonces, pues literal, no lo pensé, agarré el autobús y me fui a Pachuca. Y ahí estuve un mes a prueba y me quedé. Entonces, ¿qué pasó? En un mes que me quedo, si hubieras visto la maletota que me dieron, ropa Puma, con todo lo de Pachuca. Entonces, por eso hoy mi filosofía de vida cuando estuve aquí en Victoria en el proceso de expansión fue como, pues es que nadie me lo va a platicar porque yo lo viví. O sea, no, es que no apoya, no, yo lo viví claro. Y a lo mejor no como jugador, tal vez como entrenador de porteros, pero ahí así fue mi inicio en el fútbol profesional y cómo llegué ya a Pachuca, que fue el que me formó en todos los sentidos. Sí, como lo dices, pues como todo ser humano siente, ¿no? También esta decisión pudo ser también que fuera tomada en también recibir las señales que a lo mejor te estaba dando la vida en ese momento de que te están pidiendo un lugar que a lo mejor sí están viendo tu potencial, ¿no? Que tal vez pudiera ser, no sé si en algún momento te dieron la respuesta de por qué no te dieron esa maleta con ropa, pero pues esa pudo ser la respuesta. Ya después te quedas en Pachuca y ¿cómo te fue ahí? Bien, estuve 5 años de entrenador de porteros, me tocó ser entrenador de porteros, inicié en las básicas. Antes era segunda y tercera división, después se vino la 17, la 20, yo estuve 5 años, estuve entrenador de porteros en primera división, con Calero, estuve ahí cuando el técnico era Hugo Sánchez, apoyando a Calero, después con el profe Caballero, y ahí estuve, me tocó estar en todas las divisiones, me tocó los ascensos, me tocó aprender, creo que
yo siempre he creído que Dios te va llevando y esa fue una manera, porque hace cuenta que he aprendido los entrenadores pues, más pesados de Pachuca, del profe del Rutén Ayala, de Torres Servín, de Miguel Gómez, del profe Chavicos, porque como era entrenador de porteros de todas las categorías, pues podía entrar a las charlas, podía ver sus entrenamientos, entonces eso me dio a aprender todavía más. Igual seguía preparándome, terminé el curso de director técnico y así estuve 5 años, terminé la Johan Cruyff. Y después, cuando estoy en primera división, después de un año me dicen, ¿sabes qué? No vas a seguir, te va a ir bien, me dijo el profe Fassi. Porque pues me dice que no vamos a continuar. Pues voy y toco la puerta y digo, a ver, profe, quiero 2 cosas. Una, ¿por qué me puso y por qué me quitó? Y me dijo, mira, lo primero, para que vengas y me toques la puerta y me preguntes, eso habla muy bien de ti. O sea, no cualquiera tiene el carácter de venir. Y me dijo, mira, te puse porque queríamos dar oportunidad al cuerpo técnico de casa, estaba Caballero, con Hugo Sánchez, Miguel Calero te vio muy bien y todo esto. Te quitamos porque eres muy joven. Cota es un año más chico que yo. Vela, que jugó aquí en Correcaminos, era un año mayor que yo. Poncho Blanco, está en León, era un año menor que yo. Me dice, te va a ir muy bien, pero por ahora creemos que eres muy joven. Listo, profe. Salí, el profe Hans era el director deportivo y le pedí la oportunidad de dirigir. Le dije, profe, está bien, no quiero regresar a la 20 y la 17. La verdad que a mí siempre me ha gustado dirigir, deme la oportunidad. Y ahí ya empezó, cerró el ciclo de entrenador de porteros y empezó de director técnico en Pachuca, en Fuerzas Básicas. ¿Qué dirías que sería la anécdota de a lo mejor que te llevas más de todo este tiempo de ser entrenador de porteros? Puede ser a lo mejor el convivir con ciertas personas, algún momento en particular, puede ser incluso alguna final ganada o perdida, en dado caso que sea pues un recuerdo para ti. Pues muchos, fíjate, pues trabajé con William Yarbrough, con Cota, Calero. Con Calero hicimos una amistad, me pesó mucho cuando falleció porque él me lleva a mí también a primera división. Alfaro también me apoyó mucho, Victorense fue el que me lleva allá y hace con el profe Truco hace eso que se dé que yo esté allá también. Es que todos los ascensos con el profe Rubén Ayala, ganamos como 3-4 ascensos, en equipos ganadores. Me tocó, por ejemplo, conocer a Hugo Sánchez, que no me tomé ni una foto con él, pero estas charlas de estar así en la sobremesa con ellos. Entonces te puedo mencionar infinidad de cosas, digo, la amistad con Calero, la amistad con Hugo Sánchez, con toda esta gente que tuve la fortuna de trabajar. Los porteros, hicimos una comunidad muy bonita. Entonces todo eso creo que fue, te puedo contar 1000 historias, pero creo que todas fueron importantes. O sea, como entrenador de porteros disfruté mucho, viví mucho. Estar en primera división no lo cambio por nada. Salir a calentar, yo le cuento a veces a los porteros, es salir a calentar en el Azteca, en el Volcán, en su momento era el TEC, donde jugaba Rayados. O sea, plazas que pesan cuando sales tú como entrenador de porteros a calentar al portero. Entonces, pues fueron muchas anécdotas que a mí viví en esos 5 años y me gradué de licenciado en Educación Física en ese momento también. Entonces, creo que fue una gran experiencia eso de ser entrenador de porteros. Sí, como dices, pues más que nada porque fue una etapa, ¿no? Que ya en este momento la cierras cuando te hacen también que aceptan que puedas entrar a dirigir. ¿Qué sentiste en ese momento? Que al final pues era como un sueño más cumplido, ¿no? El poder dirigir y más aún en un club como lo es. Bien, la verdad es que me dijeron sí, me dieron la más pequeña de las categorías de básicas de Pachuca. Y te digo, yo creo que he sido mucho como de moverme, de hacer cosas, de desarrollar, de crear, de estudiar. O sea, soy muy inquieto. Y pues ahí me dieron la más pequeña, ¿no? Y ahí empecé. Afortunadamente se me dio ganar títulos. Entonces ahí hace cuenta que pues me empecé a brincar. Sí, Pachuca al final, hay gente que tiene experiencia. Yo me considero una persona vieja escuela porque aprendí de la gente grande, de toda esa gente que estaba entrenadores, pero también me fui ganando ese lugar en Pachuca como entrenador con la 15, la 17, entonces dirigí todas excepto la 20, la segunda Premier, la 17, la 15 estuve en la tercera ayudando a Tabo, de auxiliar de técnico, estuve en todas las divisiones, pero eso fue porque se ganó, porque ahí no tenía un padrino como de repente la gente dice, no, fue con trabajo y también
me tocó aprender otros 5 o 6 años como técnico, como auxiliar ahí en Pachuca. ¿Y tu familia cómo toma esta noticia también de saber que pues estás consumando un logro más? Bien, la verdad que mi mamá son fríos en el sentido como el fútbol les gusta, pero no apasiona, y es como mientras yo esté bien, creo que eso ha ayudado mucho a mantenerme siempre los pies en la tierra, a enfocarme en crecer, en seguir. Creo que la más feliz cuando la vi fue cuando me gradué de licenciado en Educación Física, más que cuando gané los títulos por ahí con Jaime Correa en la 15, en la Olimpiada, ganamos la Olimpiada con Hidalgo, gané la Danone, me fui al Mundial a París. Y así, digo, se ganaron cosas en Pachuca que eso hicieron como que creciera, pero mi mamá era como bien, o sea, tranquila, y eso me ayudó mucho. Creo que me ha ayudado mucho a tener los pies en la tierra y a seguir queriendo crecer. ¿Qué dirías que es lo más, o que fue lo más difícil en su momento cuando ibas empezando a dirigir más aún a un grupo ya de un club de primera división? ¿Qué crees que sería lo más difícil? Yo creo que cuando de repente doy capacitaciones o conferencias a los entrenadores, les digo que uno va desarrollando su metodología, pero a veces dudas si es el camino, porque dices, híjole, a lo mejor no he ganado o no he competido. Me pasó los primeros años y tienes tanta información en tu cabeza, pero cuando yo me acuerdo que yo empezaba a pegar así en mi casa las láminas y apuntaba y apuntaba y apuntaba, y ahí fui desarrollando mis ideas, porque aparte de estudiar, yo le decía al profe Mesa, profe, ¿me regala 5 minutos? Sí, puedo platicar esto. Y luego con Carevic y con Diego Alonso en su momento, buscaba de todos aprender, hasta que desarrollé mi metodología, pero después decía, híjole, será por aquí, pero cuando empiezo a ganar y a formar, yo dije, no, pues es por aquí. Y entonces fui encontrando un camino, y yo creo que eso es lo más difícil de todos los entrenadores cuando empiezan, y ahora más que hay tanta información y tantos cursos, pero creo que eso es lo más complejo en el camino de ser director técnico. ¿Y cuál fue también la primera satisfacción que tuviste entrando luego ya a ser director técnico? Pues la sub-13 perdimos en semifinales, fuimos una sub-13, después perdimos la final con Chivas, pero después se nos dio la Olimpiada Nacional, ganamos con Hidalgo, se nos dio la Danone, que ganamos a muchos equipos, y la final la ganamos a Rayados, y nos fuimos a París a un mundial representando a México. Dirigimos ahí en el Stade de France, y así como técnico pasan cosas, o sea, de que el tipo de torneos que juegas, pues los ibas jugando las finales, ya sea ganes o no, pero el competir y el estar en todos esos torneos y ser protagonista es lo que pues te da mucha experiencia, pero obviamente sientes mucho gozo de que ese es el camino. Sí, claro. Más aún sumando pues experiencias internacionales, me imagino que también totalmente otra cultura, más aún conocer otros jugadores, otros equipos, incluso otras directivas dentro del mismo torneo, te ayuda a crecer mucho más, ¿no? Sí, te das cuenta, por ejemplo, en París nos tocó pues la mentalidad de los alemanes, ¿verdad? Porque nos enfrentamos a Alemania, ves los japoneses, ves los brasileños, ves los españoles, o sea, son los que más me acuerdo que llamaron mucho mi atención, y te das cuenta que culturalmente es importante la idiosincrasia que tenemos, y por algo pasan las cosas, por algo solemos tener el fútbol que tenemos, o sea, no es obra de la casualidad, creo que todos los construimos, no nada más los directivos y los jugadores, también todos los medios de comunicación. Entonces, eso sí fue muy marcado. Digo, yo soy mucho de observar, y yo veía y decía, mira los japoneses así, y los alemanes así, y nosotros con Alemania, eran los del Borussia, pues nos metió 4-1, pero desde que íbamos en la caminata para la cancha, yo veía a los de nosotros y dije, no, o sea, el nervio. Sí. Y en cambio la final fue Japón, y los japoneses así, y los alemanes así, y dices, el japonés tiene una mentalidad fuerte, pueden estar bajos de estatura, pero su mente es fuerte. Entonces todo eso lo fui aprendiendo, como dices, las culturas, y lo observas, ¿verdad? Sí, claro, y desde tu perspectiva, ahora que ya estamos en puerta del Mundial, ¿qué crees que sea lo que a lo mejor, porque es evidente que México anda muy por debajo del nivel que ya desde el anterior mundial, y ni hablar de los mundiales anteriores de hace mucho, cuando era pues ya los tiempos de gloria de México, cuando estábamos en un mucho mejor nivel? ¿A qué crees que se deba esta falta de, no sé si sea de calidad, a lo mejor de la generación de talento desde las básicas? ¿Tú qué crees que sea?
Pues yo creo que es un conjunto, o sea, la sub-17, la sub-15, todos estos torneos que me tocó vivir han sido muy enriquecedores. Al final los chicos van mejorando en muchas situaciones. Yo creo que es la pregunta del millón que todos nos hacemos siempre, siempre llega y yo creo que va más de raíz, va desde nuestro sistema de educación física, por ejemplo, de cómo los niños tal vez en las escuelas se pueden practicar un poquito más, cómo las escuelas, porque al final de cuentas uno ve el proceso final, pero no ponemos atención en cómo trabajan las escuelas, las academias, cómo trabajan en las primarias, en las secundarias. Creo que hacemos torneos y torneos tanto en academias como en pues, el intercolegial y el intersecundaria, sí, pero ¿quién los forma? ¿Quién los entrena? ¿Por qué no se hace una licencia en cuestiones de tienes que estudiar hasta cierto módulo para poder dirigir o tener una academia, ¿no? O sea, que se profesionalice más a los entrenadores, que se capaciten para que entrenen mejor a los niños, ¿verdad? Y de ahí te vas, y si te vas al ascenso, creo que hay muchos, es un tema factores, muy amplio, sí. Exactamente, muchos factores que llevan a lo que nos sucede en México. Muy bien, también vamos a regresar de nuevo a tu etapa en Pachuca. Cuéntame cómo fue, cómo siguió, en qué momento pues ya se llega el momento de ser cesado de esa institución. ¿Cómo fue? Pues hace cuenta que yo estaba dirigiendo la segunda Premier y en eso hubo un malentendido porque hace cuenta que yo conozco muy bien a Armando Martínez, que es el hermano de Jesús Martínez, y yo iba a ir a Mineros, que pues también era de Pachuca. Entonces me dicen, hoy te vas a ir a Mineros. Cuando habla conmigo Marco Garcés, me dice, vas a ir a Mineros, hablo con el profe Efraín, que era el director deportivo de Mineros, y me comenta que van a ver a qué división, y yo dije, ¿cómo? Pues si nada más es Liga Ascenso, segunda, y después venían, dije, pues si es así, mejor le busco, ¿no? Por otro lado. Total, lo pensé, estaba en eso, pues venía a estar 10, 11 años en Pachuca, y dije, no, ¿sabe qué, profe? Le agradezco, y me fui a Argentina, me fui a Sudamérica a ver fútbol. Por ahí estuve con el profe Fassi, me apoyó ahí en talleres, y estuve viendo fútbol en Sudamérica, como que también me dio un espacio, y ahí y ya, fue como mi salida de Pachuca, y estuve como 5 o 6 meses en Sudamérica. Y ese tiempo, esos 5 o 6 meses, ¿para qué crees que te sirvió? También me imagino que te fuiste a observar para también aprender de eso, ¿no? Sí, yo creo que son los que más me han servido, porque ahí a lo mejor no en lo profesional, pero en lo personal sí me derrumbé en muchas cosas. A veces el jugador o entrenador que está tanto en una institución, piensas que es fácil, porque pues en Pachuca te dan todo, tienes todo, los mejores jugadores, tienes instalaciones, tienes apoyo, tienes todo, tu quincena cada 15 días, no es como que te dejen de pagar. Entonces, cuando sales te encuentras un mundo real, ¿no? Donde es resultados, en donde a lo mejor el directivo no es tan serio, entonces no te cumplen. Entonces todo eso creo que me aprendí, porque justo fui con un amigo que es psicólogo, que hoy está en Brasil, que es mexicano, que es muy amigo mío, y él hace cuenta que en ese proceso pues fue muy duro conmigo en el buen sentido, pero me curtió en, oye, tienes que aprender a sostenerte, o sea, esto ya es la realidad, porque a veces el jugador piensa que por estar 6, 7 años en Pachuca esa es la realidad, y no, sales y hay clubes que no tienen los vestidores, las instalaciones, que no te pagan al día. Entonces creo que fue una fortaleza más, una lección más de vida que profesional. Excelente. Después de esos 5 o 6 meses, ¿ya es tu paso a Ciudad Victoria o continúa aún más historia? Ahí me habla Agustín Lleida, que ahora es el director deportivo del Real Oviedo, y me dice, oye, pensó que estaba en México, y me dice, oye, ¿no quieres venir a Costa Rica? Yo ya regresaba a México, y me dijo, no, Leo, ¿cómo que voy a hacer a Costa Rica? Me dice, no, vente, mira, piénsalo. Le dije, mira, voy a regresar a México, voy a estar un par de meses, voy a tocar puertas, y si no, pues lo pienso, ¿verdad? Pasó un mes y me dice, ¿qué onda? ¿Te vienes o no? Y me manda una oferta, ya así de que, oye, te damos vuelo, el contrato sería este, y ya lo vi más formal, y dije, a ver, pues Costa Rica, y cómo está la onda, y no, pues iba a dirigir la sub-20, era la Liga Deportiva Alajuelense,
que en Costa Rica lo que es Herediano, Alajuelense y Saprissa, pero sobre todo Saprissa y el Alajuelense es como el América y Chivas, son los más reconocidos en el país. Entonces dije, pues por ahí había tocado puertas, no se habían abierto, y dije, me acuerdo, el 1 de diciembre, hasta el 1 de diciembre, era, no sé, mediados de noviembre. Y de ahí decidí, y me mandó los vuelos, y me fui en enero. No recuerdo bien el año, pero me fui en enero. Te das cuenta que yo llegué en septiembre, octubre, voy a México, así al centro del país, toco puertas, en diciembre digo que sí, el 1 o 2 de diciembre, y en enero me voy para Costa Rica. Ya estando ahí, otra experiencia más internacional, otra vez, ¿qué es lo que también te llevas más de eso? Liderar la cultura, porque a final de cuentas dirigir en otro país no es cualquier cosa. Claro. Ahí era al revés, cuando yo inicié, yo era el extranjero. No te tratan mal, pero sí hay un celo, sí hay una que viene a enseñarnos pues aquí tenemos, y entonces ahí poquito a poquito con trabajo me gané a la gente. La cultura, tanto como en los cuerpos técnicos como con los jugadores. Yo dirigía la sub-20 y la sub-13, en la mañana dirigía la sub-20, en las tardes con los chicos la sub-13, pero obviamente también fue yéndonos bien, disfruté mucho, la verdad fui muy feliz en Costa Rica, salí campeón con la sub-20, perdí la final con la sub-13, pero también llegar a una final en otro país no fue fácil, y la verdad muy contento. Si no fue por la pandemia, la verdad yo era muy feliz ahí en Costa Rica. ¿Qué sería también lo más difícil a lo mejor que te tocó atravesar ahí? Cuando recién llegó hubo cambio de directiva, entonces el que me llevó era el director de básicas. Entonces el director deportivo por ahí nos quitaba jugadores, era como todo pasa de repente en el fútbol. Y dimos un muy mal primer torneo, pero era como había muchas piedritas en el camino y la sufrí mucho. Ya el segundo torneo, el que me llevó pasa a ser director deportivo, entonces ya hubo un poquito más de acompañamiento con los jóvenes. Pero en realidad creo que lo normal de la presión de lo que es el técnico, creo que disfruté más, la verdad. La gente el país es un país con mucha naturaleza, la gente es muy cálida, el pura vida es muy bueno, digo, las cosas normales que puedes tener en un trabajo, pero muy contento la verdad con la gente, cómo nos fuimos queriendo, porque al principio sí era como es el extranjero, sí, ¿no? Y la verdad que también hay mucho arraigo de lo que es México ahí, quieren mucho a los mexicanos, ¿verdad? Entonces eso fue muy bonito. Perfecto, entonces termina pues esta etapa que disfrutaste dentro de Costa Rica, y ahora ¿qué sigue? De Costa Rica se viene la pandemia, cerraron el aeropuerto, y estuvimos como unos 2 meses hasta que ya como mandamos una carta de como qué va a pasar y ya habían ido dos aviones militares por mexicanos que estaban en Costa Rica, y nosotros como que pues ya después ya no nos contestaban porque ya habían ido un par de aviones, hasta que ya fue otro avión y ya éramos como 40 personas y regresamos, y ya estuve aquí un par de meses en Victoria, y ya de ahí a mí se me ocurrió hacer lives porque querían que trabajáramos en línea con los jugadores de Costa Rica. Yo te digo que siempre he dicho no, es que tiene que ser algo diferente, y empecé a hacer lives y empecé a hablar con amigos representantes, amigos de marcas, jugadores, entrenadores, directivos, preparadores físicos, doctores, fisios. Entonces ahí empecé a hacer mucho, parecía en conferencias, platicaba, entrevistaba, y fue todo lo de la pandemia. Sí. Entonces he invitado al Chaco, me dijo que veíamos. Entonces yo regreso a Victoria, y como a los 2 meses, hace días los platicaba con una persona, me echo una siesta, me levanto y el Chaco me habla, y yo contesto, ¿qué onda? Me dice, oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Oye, fíjate que se va a reactivar la Liga de Expansión, y pues estoy muy cerca de agarrar Cancún FC, ¿cómo ves? ¿Te vendrías conmigo? Que no sé qué. Y yo todavía le digo, no, pues déjame pensarlo, ¿no? Y ya cuelgo. Pero yo en mí mismo digo, como que ya se me quitó lo morro, y dije, o sea, ¿qué voy a pensar, va? Pues sí, venimos de pandemia, no tengo trabajo, es como es el Chaco. Y como a los 10, 15 le hablo, no, sí, o sea, dime qué hay que hacer. Me dice, no, va a ir el profe Daniel Ipata. Y eso fue como a las 4 de la tarde. Y ya, ahí quedó, no, sí, ya estoy.
y ya como a las 9:30, 10 me habló, me dijo, no, ya nos arreglamos en Cancún, vente mañana o pasado a México, que ahí vive él, y de aquí nos vamos a ir los tres a Cancún. Y ya, así fue la historia. Como en la pandemia, pues el Chaco me invitó y llegué a Expansión como auxiliar de él en Cancún, que era armar todo el proyecto, porque teníamos un jugador nada más, Lucas Maya, y teníamos que estructurar todo el proyecto. Oye, y que todo esto, el andarse moviendo de un lugar para otro, para muchos pudiera significar más dificultades, a lo mejor también algo más de cansancio, de desgaste, pero me imagino que tú lo disfrutabas, ¿no? El poder estar visitando y conociendo nuevos lugares, más aún pues con personas de renombre como lo es el Chaco Jiménez, y en equipos, ¿no? Una posibilidad de trabajo. Sí, lo que pasa es que a final de cuentas, mucha gente, yo creo que ese lado de aficionado, yo le llamo mi lado de aficionado, mi lado de niño, le ganaba. Cuando yo trabajaba con Miguel, hicimos mucha amistad, muy fuerte la amistad. Yo lo veía y decía, ¿en qué momento soy amigo de Miguel Calero? o en qué momento estoy cenando con Hugo Sánchez. O sea, o incluso en Costa Rica, manejaba un coche y me venían así como de, ¿en qué momento estoy dirigiendo en Costa Rica? O sea, jamás hubiese pensado que me iba a venir a Costa Rica. Y me pasaba con el Chaco. Entonces, soy muy creyente de Dios, le decía a Dios, gracias, porque Él es el que me ha puesto las personas. O sea, porque es muy chistoso que me tocan figuras. Pues Hugo Sánchez es el máximo exponencial. A mí, amigos míos, todos mis amigos tienen foto y yo no. O sea, entonces me acuerdo, a mí me mandaban playeras de aquí del Real Madrid, oye, que me las firme, y ahí tengo firmando y ayúdame, y un video, y entonces todo eso te enriquece, ¿no? Claro. Y obviamente pues que te hablen, que te vayas a Cancún, una nueva experiencia, y creo que eso te ayuda mucho a todos los momentos de soledad, depresión, de ansiedad, de tristeza, todo lo que existe también, que no se habla, pero que existe en el fútbol. Eso lo reditúa. Entonces yo lo disfrutaba mucho, la verdad. Sí, no, tienes que amar muchísimo esta profesión, ¿no? Incluso a lo mejor cualquier profesión que esté alejado de los trabajos de oficina, a lo mejor de un horario fijo, de poder estar con tu familia, de poder a lo mejor estar más estable dentro de tu vida diaria, porque no me vas a dejar mentir, es un trabajo donde a lo mejor no hay horario, siempre tienes que estar pendiente, ¿no? Sí, pues nos pasó, si recuerda, la expansión inició con los martes, miércoles, o sea, nosotros entrenábamos domingo, y Cancún, como hace mucho calor, entrenábamos a las 7 de la mañana. Entonces, pues me tenía que levantar 5:30, y a las 6 ya estaba en el estadio armando todo. Entonces, la verdad sí perdías en las nociones del tiempo. Es domingo, porque expansión empezó que jugabas martes, miércoles por las televisoras. Entonces, todo eso va como diciendo, no sé ni en qué estoy, pero disfrutando. Incluso la gente, no, es que viviste en Cancún. O sea, nunca turista, fui de fiesta a la zona hotelera, por ejemplo. O sea, no había chance, era ve bien, planifica, ver partidos del rival. Y luego Cancún, las logísticas de Cancún son complejas, porque te tienes que venir, por ejemplo, a México, volaba a Monterrey, y luego venir a Victoria. O sea, entonces todo eso que no se ve, pero lo disfrutas, y que es parte de... Por eso... Voy a entrar a lo mejor en detalles, pero la gente que te dice, es que viajamos tantos, pues tienes toda la vida, es parte de, o sea, las concentraciones, los viajes en autobús, las malas planeaciones a veces son parte de la industria del fútbol, ¿verdad? Sí, no, que aparte a veces creo que pues pudiera hablar yo desde fuera, no sé a lo mejor el desgaste, no sé el cansancio, lo que tienen que hacer como sacrificios también, pero también muchas personas quisieran a lo mejor estar en su lugar, ¿no? El poder vivir o trabajar en algo que es lo que pudiste soñar de niño. Sí, aprendes a vivir y adaptarte. Yo aprendí, por ejemplo, en Costa Rica aprendí que mi vida tenía que caber en una maleta. Hablo libros, o sea, porque en cualquier momento te ibas, pero aparte no puedes comprar, ¿cómo te puedes decir? Incluso hasta un coche tan caro así, porque te vas a otro país y no te lo puedes llevar. No puedes hacerte un contrato en el teléfono porque te cambias de país, ya no sirve allá. Entonces, todo eso lo fui aprendiendo, y digo, no, tengo que empezar a tener menos cosas y que quepan en una mochila, porque en algún momento te puede decir. Eso me lo enseñó el fútbol. Sí, claro, volvemos a lo mismo, ¿no? De que tienes que amar muchísimo esta profesión para poder hacerlo bien, y que no te consuma la mente todo el tiempo. Ya después que estás en Cancún, ¿cuánto duras? ¿Cómo te fue también las experiencias? Duramos un año, bien, la verdad que un proyecto que el Chaco, el profe Ipata, los directivos, yo también contribuí con algunos jugadores que teníamos,
Ahí lo bonito fue que era nuevo todo, la Liga de Expansión, que el equipo era nuevo, todo lo diseñamos nosotros. Era como, oye, tráete acá, mira, yo lo tuve en la 20 Pachuca, el Chaco lo daba con directivos, el Profipata, los Orantes, que eran los dueños en ese momento del Cancún. Fue construir un equipo de cero, porque teníamos nada más un jugador. Lo malo ahí era que como era pandemia no había afición, entonces ese año estuve ahí. Después el Chaco ya no quiso renovar por ciertas cuestiones, porque le ofrecían un año más, y de ahí pues nos decidimos no continuar, y ya me regresé ya a Victoria, y estuvimos como unos 3 meses, y después salió la oportunidad de irnos a Uruguay, a la segunda de Uruguay, con Atenas de San Carlos. Igual, o sea, me dijo el Chaco, yo iba por mi sobrina a la escuela, y me dice, oye, ¿te irías a Uruguay? Y yo, pues sí, o sea, ¿qué hay que hacer o qué? Ya no hay mucha plata, pero mira, que vamos a ver, vamos a seguir agarrando experiencia. Le digo, pues vamos. Y pues nos fuimos como a los 5 días, nos fuimos a Uruguay. Porque además me imagino que lo veías como la posibilidad de seguir en el radar, ¿no? De lo profesional, de poder seguir siendo llamado a lo mejor en ese momento no había mucho dinero como ahí te lo hicieron en el ofrecimiento, pero pudiera significar una oportunidad mayor, ¿no? Sí, y la verdad que ganan mucha experiencia, o sea, trabajo con el Chaco, tantas historias que existen, la calidad de persona, con el profe Daniel Ipata, que después de ahí, gracias a esa amistad que hicimos, yo lo platicaba. A veces la gente me pasó ahí en Matamoros y me pasó aquí en Correcaminos creo que no identificamos el profe Daniel Ipata, quién es, la verdad. O sea, es el único preparador físico en la historia del fútbol mexicano que ha ganado un torneo sudamericano, porque fue el campeón de la Sudamericana con el Pachuca que ganó. Fue a mundiales con Javier Aguirre, trabajó en Cruz Azul, trabajó en los mejores equipos de México, en Chivas, en Pachuca. Entonces, todo, imagínate las sobremesas, imagínate el día a día con ellos, es algo que estaba en otro nivel, ¿verdad? Entonces eso lo disfruté mucho, el trabajo, el estar en otro país también, te haces más vulnerable. Los uruguayos son muy exigentes, el uruguayo te sabe nutrición, te sabe psicología, el uruguayo es alguien muy preparado. Entonces vas agarrando mucha experiencia y es lo que yo más disfruté de Uruguay. Excelente. Ya después de Uruguay, ¿qué es lo siguiente que venía para tu carrera? De Uruguay regreso a México, estuve igual unos meses aquí, y ahí sí me desesperé un poco. Yo soy de entrenar gente, ver cómo le hago, y de Uruguay hablé con unos amigos que son representantes y me fui a Ciudad de México. Entonces ahí trabajaba como personalizados con jugadores de primera división y expansión, como Eric Lira, Santi Naveda, por ahí tuve un par de pláticas con jugadores de Rafa Durán. Entonces se cuenta que hacía sus videoanálisis y tenía charlas con ellos, de repente se podía entrenar con ellos también, cosas específicas. Y ahí estuve en Ciudad de México como unos 4 meses, ahí también trabajando más personalizado con jugadores. ¿Y lo que te apasiona más eso te apasionó en su momento, estar personalizado con los jugadores, o te sigues quedando también con la parte de todo el club? No, me sigo quedando con la parte de dirigir, pero me gusta mucho la Ciudad de México. E incluso ellos me mandaban a ver partidos de sub-20, sub-17. Entonces, yo soy una persona que lo que va llegando, si me va construyendo, lo voy agarrando, porque siempre digo, bueno, no sé si el día de mañana estoy de directivo y estoy acá o estoy acá. Entonces, el llevar esta parte con los jugadores me hizo observar más, ser más metódico, sobre todo analizar más los partidos, el rendimiento de los jugadores ya individual, y todo esto me hizo desarrollarlo todavía un poquito más. Entonces voy aprendiendo de lo que la vida me va mandando. No, claro, muchísimos aprendizajes. Ya después de esta etapa, ¿qué es lo siguiente que viene para ti? Pues me escribe un chico que estuvo en Pachuca, me escribe, profe, ¿cómo anda? Y yo, no, pues bien, justo ya quedaban como 6 meses, o no, menos, unos 2-3 meses para que acabara la Liga MX. Y dije, ¿qué voy a hacer? Y en eso me dice, pues no le interesaría venir a una tercera división en Tulancingo. Y yo le digo, pues déjame ver, ya me habían invitado a esa tercera división. Entonces un amigo que estuvo directivo en Pachuca, entonces hablo con él y digo, ¿qué pasó? No, pues es que es jornada 4, hubo una situación y el técnico ya no sigue. Le digo, ¿a poco? Sí. ¿Te animas o qué? Le digo, pues es que sí, porque acá ya va a acabar la Liga MX y pues, las vacaciones, ¿yo qué voy a hacer?
No, pues hablo con el presidente. Al día siguiente hice un Zoom con el presidente y me fui a Tulancingo a dirigir. Y agarré igual mis cosas en Ciudad de México y me fui a Tulancingo y ahí estuve como 7, 8 meses en Tulancingo. Ya el equipo ya lo había agarrado encaminado. Y ahí estuve, la verdad, también buena experiencia, tercera división. El presidente, un tipazo, el folclore de lo que es tercera división. Pero bien, porque también estaba cerca de Pachuca, estaba allá donde se mueve todo. Entonces también aprendiendo y ahí fue la siguiente experiencia en Tulancingo. También, pues también como dices, valorar, ¿no? Todo lo que has aprendido. Me imagino que también en su momento, dentro de esa tercera división, lo supieron valorar muy bien, ¿no? También porque me dices que también le fue bien al equipo. Sí, el presidente muy contento. La verdad estaban muy agradecidos porque obviamente ven la experiencia o el currículum o la gente sabe, ¿verdad? Entonces, bien contento y de hecho querían que siguiera y reforzar el equipo. Pero bueno, ahí me habló la gente de Gavilanes, me habló para ver si iba como director deportivo. Lo pensé porque estaba muy contento ahí en tercera división, pero obviamente pues era segunda Premier. Sí, tal vez no me gustaba que fuera como director deportivo, pero ahí en ese momento yo tenía una relación, entonces como que también dije, creo que ya viví muchas cosas, ya creo que viene el momento de ya estar más estable como directivo. A veces el directivo dura más que el técnico, sí, más claro. En México, ¿verdad? Sí. Entonces lo pensé y dije, bueno, vamos a Matamoros de director deportivo y así fue. La verdad que me dolió mucho dejar a la tercera división, el presidente igual se sintió conmigo y lo justifico porque nos queremos mucho. Y él ya veía otro proyecto, pero decía, bueno, también yo quiero crecer y creo que en el fondo él sabía como que, bueno, pues el currículum que trae, siempre ha sido alguien que busca ir para adelante, entonces no le voy a cortar las alas si quiere una Premier. Y así fue como estuve 6, 7, 8 meses y ahí me fui a Gavilanes. Sí, no, la posibilidad también de ascender, pues obviamente siempre la ibas a tomar. Ya estando ahí, ¿cómo te fue? Igual cuéntame también, pues muy apasionada la gente de Gavilanes. Pues fíjate que bien, ahí fue, Tamaulipas es complejo, ya me di cuenta. La gente apasionada, don Horacio y don Juan fue el que don Juan fue el que habló conmigo, el presidente, y quería un proyecto, le presenté un proyecto, pero hubo una situación con el técnico que estaba, con un jugador que no me pareció, que para mí es delicado. Y es muy complejo cuando vienes de instituciones grandes en las que pues no hay medias tintas. O sea, ahí no es como que mira, lo ocultamos, mira, no, acá pasa algo grave y nadie está por encima de la institución. Entonces yo hice ver eso a la gente de la directiva y dijo, está bien, toma la decisión. En ese momento me dicen, oye, pues ¿a quién traemos? Porque pues se finiquitó el técnico. Entonces era como, pues agárralo tú y yo pues... Y agarré el auxiliar que estaba y en ese momento el profe Pata me hizo el favor de ayudarme. Entonces empezamos bien, después ya no, y ahí se complicó y a los meses fue como, no, ¿sabes qué? La gente no te quiere, es que tú... Y mira, he aprendido que al final muchas cosas no salen a la luz, o sea, y yo no puedo estar grabándome diciendo las verdades de lo que pasa dentro porque ya me di cuenta que pasan cosas, ¿no? Entonces, pues para mí fue como, está bien, te duele y todo, porque dices, oye, pues vienes a cosas serias, pero pasan cosas, y solamente me dijeron, no vas a seguir, y listo, no, es que la gente, que está perfecto, si ustedes deciden, no pasa nada, y de ahí salí, así, tal cual. Sí, pues al final son cosas que sabemos que pasan a lo mejor en todos lados dentro del fútbol mexicano, y también pues para qué estar de cierta forma atormentándote con eso, que al final pues si pasa, va a seguir pasando, no somos permanentes en ningún lado, entonces todos son experiencias. Me imagino que también con toda la experiencia que tienes lo has aprendido de esta manera y lo has aprendido a ver también de esta forma, con esta perspectiva. Ya después de Gavilanes, ¿qué es lo que viene? Pues de ahí vengo a Victoria. Y de ahí me hablan la gente de la UAT para ver me pidieron el currículum, querían gente como igual un proyecto. Me acercaron ahí gente también de gobierno de que, oye, me hablaron, y le hablaron a la gente de la UAT, oye, ¿quieres a alguien del fútbol? Aquí está
sé que entrevistaron a varias gente, el perfil mío les gustó, victorense, la experiencia, joven, entonces de ahí fue como me llevaron al presidente que estaba, hablamos con él y él al principio quería como que agarrar más unas básicas. Le dije, no, pues si son básicas prefiero regresarme al centro del país, buscar más para... No, bueno, pues entonces, ¿cómo ves el primer equipo? Y yo, pues sí, o sea, creo que donde más me sé defender es en el primer equipo. Y así fue a grandes rasgos como yo llegué a Correcaminos. Ya cuando llegas a Ciudad Victoria, tengo que hacer la pregunta, ¿cómo te recibieron a lo mejor tus conocidos después de, a lo mejor, porque muchas veces dicen que te apoya más la gente que te conoce de fuera o los amigos que hacen de fuera que a lo mejor los que ya llevas conociendo mucho tiempo? ¿Cómo sentiste también ese recibimiento? No, bien, la gente, cuando yo llego a Victoria, bien. Cuando agarro Correcaminos, ya no tan bien. Al final... el victorense de repente le cuesta, le cuesta que crezcas, le cuesta que te prepares, le cuesta que te esté yendo bien, le cuesta que seas movido, le cuesta. Y soy victorense, porque claro, la gente piensa que no, le cuesta porque ya lo comprobé, no me lo platicaron. Porque yo era como que, oye, pues si somos amigos, ¿por qué te causa conflicto que yo esté en expansión si pues, tú ya estuviste o tú y no pasó nada? Sí, claro. O sea, esto es de... Pues tengo 18 años como un... Esto es así, o sea, nadie va a ser eterno, sí. O sea, entonces a lo final me daba risa de decir, oh, la verdad que por eso mucha gente no crecemos en Victoria y es parte de, pero también es normal que la gente no salga de acá, porque sí, al final de cuentas el todos contra todos y es parte de lo que la gente lo sigue viviendo, ¿no? Tú tienes más el tiempo aquí que yo, en que tú sabes que una persona la cambian, la ponen, la quitan, claro, se mueve, se deja manosear y él mismo se promueve. Y entonces es el cuento de nunca acabar y nada más le dan vuelta. Entonces es parte de lo que también existe en Ciudad Victoria. Sí, porque además ya cuando sales, imagino que tú que tuviste la formación fuera de Victoria, que pues también al momento de presentarle ese currículum o ese prospecto a quienes decidían quién estaba en el club, pues eres un caso de éxito en el que podía aportar muchísimo al equipo, un proyecto, a lo mejor también trayendo a tu gente de confianza, que te pusieran también con los que estás cómodo de trabajar, que pues también se siguieran los procesos debidos dentro de todo el equipo. Y pues al final aprendes más fuera a veces porque te das cuenta que a lo mejor vas a Monterrey aquí cerquita o vas a cualquier lugar aquí cerquita sin irnos tan lejos, incluso ya a la Ciudad de México, y hay 1000 mejores que tú, ¿no? Entonces aquí no vale la pena pelear porque al final de todos vamos a seguir aprendiendo. Sí, lo que pasa es que, mira, te voy a poner el ejemplo más claro. Pachuca. La visión de Jesús Martínez y de Fassi son unos cracks, son unos monstruos en el negocio. O sea, ellos están creando, haciendo, generando. Cuando aprendes con ese tipo de gente, porque lo he platicado en su momento con ellos, cuando te das cuenta que no es sobre la casualidad que en muchos clubes no pasen cosas. O sea, no es sobre la casualidad. O sea, ahí tienes que quitar el amor y la identidad y todo esto. No puede ser romántico. Ahí se ocupa chamba, se ocupa gente que le sepa, se ocupa los mejores. Entonces, como tú dices, a ver, nosotros cada año como entrenadores había incertidumbre, porque al final de cuentas te quitaban, te movían, te ponían en la 15, te bajaban, te subían. Entonces se hace una competencia que vives todo ese tiempo dentro de la misma institución. O sea, puede haber grilla, no puede haber grilla, pero al final es competencia y es el alto rendimiento que tienes que tener. Entonces van sobre un mismo camino. A ver, cuando Jesús Martínez abre las televisoras para que se transmitiera el Pachuca, vino una guerra en contra de él y aguantó, y el equipo y el grupo de entrenadores, de directivos, se cerró, y es la visión. Acá con 20 comentarios que digan que no les gusta y con 20 que en el estadio ya se sienten que no, hay que cambiar. Espérame, o sea, sí. Y yo te lo digo, en 4 meses o 5 y con poco apoyo de gente ahí que estaba, imposible cambiar, o sea, imposible. Entonces, por eso después fue como, me voy contento, porque si en 4 meses debutamos un Ever, lo mandamos a la selección, llevamos a más de 100 chavitos de Copa Watt, hicimos y puedo decir que nadie nunca salió,
O sea, digo, otros 4 meses, yo me voy, presenté un proyecto con 16 acciones a 3 años, ¿cómo iba a ser? O sea, no, entonces, hay gente que me ha dicho, también tú, lo que presentaste, a lo mejor ni te entendieron, ¿verdad? Entonces, les digo, no, al final, la gente que llega tiene otras cosas, y no puedo decir de la gente de más arriba, porque mucha gente, y sí lo quiero mencionar, te dice, oye, no, pues es que el rector o el secretario, no, es que ellos tienen tantas cosas que es como si dicen, tú directivo, ten, o sea, encárgate tú. Exactamente, o sea, y ellos tienen que arreglar otros 40,000 problemas, ¿verdad? A veces es ahí donde se rompe la de, oye, vamos a trabajar en equipo, o sea, entonces yo creo que eso fue lo que me armó. Me siento tranquilo, obvio me duele, porque creo que donde más me lastimó la gente fue en Gavilanes y en Victoria. Pero bueno, es parte de ello, uno se va haciendo más fuerte, ¿verdad? Sí, no, es parte de todo el proceso también, como lo hablamos previamente, pues hablar de la inmediatez que quiere la gente, tanto la afición como los medios de comunicación. Yo también siempre lo he pensado, no solamente aquí en Victoria, sino también en cualquier ámbito, en cualquier etapa, más aún en el fútbol. Los medios sabemos que somos capaces de crear lo que la gente pueda pensar. Y si les repetimos que está mal y que está mal y que eso no es y que eso no es, la gente al final lo va a terminar pensando si todos se lo siguen repitiendo, ¿no? Y si también todos van por la misma línea, sin a lo mejor usar su crítica personal, sin dejarse llevar por los otros comentarios, pues es lo que resulta. Pero bueno, vámonos desde el inicio, ¿no? Recibes esta noticia de que puedes llegar a Correcaminos. ¿Cuál fue la primera impresión con los jugadores? ¿Cómo estuvo todo este ambiente? Bien, la verdad es que se habló conmigo, conocí a un par, empezamos a trabajar con el profe Arturo Chávez, el profe Pánuco, el profe Daniel Ipata. Empezó bien, por ahí me decían que no sabían si iban a traer jugadores, entonces que mejor presentar un proyecto. Entonces presenté, bueno, vamos a jugárnosla con jóvenes, es expansión, ¿por qué no? Creo que también mi fuerte, y presenté un proyecto de 16 acciones en el cual no nada más el fútbol, o sea, desde la inteligencia deportiva, de congresos, de bla, bla, o sea, todo lo que se construye para esos 3 años, no para 6 meses, ¿verdad? Sí. Sabiendo incluso cómo, con porcentajes, ¿no? Sabes que la primera temporada, si son 6 torneos, en la primera temporada se va a dar tanta oportunidad, tanto porcentaje. También el jugador se lo tiene que ganar, pero no sé, van a jugar el 10% de los minutos, pero se va a hacer una base para que en 3 años 4 o 5 sean canteranos ya, que sean titulares en el primer equipo. Más, le llaman escaleras, o sea, todo un proyecto de cómo se hace. Creo que eso fue lo mejor que saqué también de Correcaminos, porque hasta yo dije, ¿dónde aprendí todo esto? Sí. Obviamente de Pachuca, ¿verdad? Porque era todo un modelo de cómo los universitarios llenar lo que eran las oficinas de servicio social, de comunicación, de que se vieran estudiantes, no nada más en la cancha, sino fuera, porque la industria ha crecido. Entonces tú lo sabes, en la comunicación es, oye, ¿por qué no hacemos un estudio con 10 chavos de la universidad que anden creando cosas, contenido para, no sé, las redes, más la inteligencia deportiva? O sea, hay tantas cosas. Todo eso lo presenté de cómo se podía hacer para todas las áreas, porque pues Pachuca lo hace, tiene la Universidad del Fútbol, y de ahí mismo los psicólogos, o sea, no puede ser que acá no se tenga psicólogos cuando tienes una carrera de psicología. Incongruente, pero pasa. Entonces, todo eso fue como lo que me planteé, y creo que fuimos ahí como que entre los jugadores que ya estaban, que no, que por ahí nos querían traer, otros que no. Entonces, pues fuimos como adaptándolo con lo que teníamos. Entonces, así fue como fue el inicio con los jugadores. Porque además a la gente, a los medios, a toda la afición en general se le olvidó por un momento, o se le sigue olvidando, que la Liga de Expansión al final se creó con esa finalidad, ¿no? El poder encontrar a los talentos dentro de la misma cantera, el poder ir formándolos, el poder, a lo mejor cuando en un inicio se dijo que iban a durar 3 años la Liga de Expansión, que en ese tiempo se pudieran formar a lo mejor a los talentos que estaríamos viendo hoy en la selección mexicana si se hubiera seguido ese debido proceso.
Y hablando también de estos que en su momento les viste el potencial para debutarlos, el caso de Ever, que ahora pues ya es un caso de éxito, también de varios que ya están fuera y algunos que también te hablan del trabajo que hiciste, que no fue tan malo al final, porque pues ahí siguen, ¿no? Y siguen siendo parte importante dentro del equipo. A lo mejor no se les ha tomado tanto en cuenta, pero cuando entran pues se ve el cambio, ¿no? Sí, pues mira, son muchos casos que son hasta chistosos. Uh-huh. Por ejemplo, porque yo después veía y hasta gente se levantaba el cuello con todo, sí. Y decía, no, es que a ver, creo que todos, hasta el medio de comunicación formó Ever, o sea, todos somos una industria, nadie más que nadie. Pero justo cuando pasa que me corren y siempre no, uh-huh. Me habla el profe Pata, me dice, oye, de selecciones quiere tu número de teléfono. Ah, sí. Y ya en eso me marca el profe y me dice, Lilini, oye, Paco, ¿cómo estás? Ya hablé con Daniel, mira que tienes un chico así, ¿cómo lo ves? Lo veo que está jugando. Le digo, mire, profe, lo que he visto en él es la fuerza, lo puede meter de extremo, lo puede meter como más volante interior, uh-huh. Pero sí lo que veo en el chico hasta ahora es humildad y hemos procurado uh-huh. cuidarlo. Es un chico que lo veo con los pies en la tierra y creo que le va a ayudar mucho que vaya, pero le veo cosas, o sea, que puedan, no nada más en lo físico técnico, sino en la cabeza, uh-huh. Pero porque yo sabía que Ever estaba en ese inicio, pero que también yo hablé con el profe, a ver, tenía los dos mejores formadores de Victoria, sí. Que era el profe Pánuco y el profe Arturo, sí. Y un día los agarré y les dije, si Ever se nos sale del carril, es problema de nosotros, uh-huh. Porque tenemos a los mejores formadores y no puede, o sea, y era como, el que no se salga del carril es disciplina, uh-huh. Es como estás, llega una psicóloga, vas con Ever, o sea, era como cuidarlo, uh-huh. ¿no? Porque sabemos que el chico se puede distraer, entonces, ahí me dijo, perfecto, te lo voy a quitar de tal fecha a tal fecha, mandan ellos como un oficio al club, al presidente, uh-huh. Y entonces fue como el problema, yo decía, por dentro me río, porque digo, pues es que ya no soy el técnico, pero, sí. O sea, ¿a qué presidente? Porque mejor van a cambiar, ¿no? O sea, traemos una fiesta sí, acá, sí, la verdad. Pero a mí me daba risa porque yo decía, qué bueno por Ever, pero también decía, híjole, ¿en dónde estamos parados nosotros? Uh-huh. Está hablando la gente de selecciones, o sea, sí. Creo que la gente no dimensionó porque la gente lo vio como, fue una gira a Europa, ¿no? Sí, no. O sea, a ver, lo estaba y esto quiero que quede bien claro. Uh-huh. Voltearon a ver a Correcaminos. Uh-huh. O sea, a ver, yo por ahí guardé la foto de la convocatoria porque ves Pachuca, Chivas. O sea, uh-huh. Yo estuve en Pachuca. Para que alguien llegue a selección, uh-huh. No es tan fácil, uh-huh. Porque lo primero y tú ves, competían contra alguien que está en Estados Unidos, uh-huh. Con Chivas, con América, con gente rayada. A ver, alguien de expansión. Sí. Te voltearon a ver. O sea, para mí es un golpe de decir, estamos trabajando. Uh-huh. Fue más allá de un simple debut, que no lo hice yo. Uh-huh. No, o sea, hay gente, directivos, hasta el jardinero que podó el pasto para que Ever entrenara. O sea, siempre lo he dicho, es que todos son importantes, el mismo medio de comunicación. Pero bueno, eso es uno de los casos que no te lo adjudicas, que no, es que fuimos todos. Sí, todos. Pero sí, tal vez si no se hubiese debutado y no se mete, porque yo me acuerdo que se debutó contra Celaya y Celaya era bravo, estábamos empatados. Y me acuerdo que el profe Arturo me dice, ¿cómo ves? Le digo, Ever y Zapata, uh-huh. O sea, eran como dos chavos contra Celaya, pedrándonos el rancho. Dije, van para adentro, uh-huh. Porque siempre le dije a los chicos, eso, vamos a darle. O sea, la única manera de que el jugador crezca es aventándonos al ruedo, uh-huh. Porque dándoles 5 minutos y viendo como que, no. Es aventándolos uh-huh. al ruedo. Entonces, creo que eso fue, pues, de las cosas que digo, no cualquiera se atrevería uh-huh. a hacerlo. Sabía en el fondo que me estaba jugando hasta mi carrera, porque como era mi primera experiencia como técnico, mucha gente iba a decir, no, pues perdedor, ¿no? Uh-huh. Porque fue el peor, sí, pero dijo, si por ahí voy a aventar a jugadores y va a llamar la atención, adelante. Sí, porque además, sabiendo más aún el escenario donde estabas en Ciudad Victoria, que ya los resultados sí los requiere inmediatamente la afición por todo lo que ha pasado. Pero también aquí, como dices, entra el proceso que tú traías, comienzas con las riendas del equipo, en la mayoría de los resultados no fueron positivos, pero estabas teniendo a lo mejor esos destellos de que sí ibas por buen camino,
Y pues todos sabíamos, creo yo, que el plan no era a 6 meses, ¿no? No era salir campeones en el primer torneo, que a lo mejor después lo quisieron pintar de esta manera, ¿no? Que ya porque no se veían resultados, pues no servía el proyecto. ¿Tú en qué momento empiezas a ver que a lo mejor ya las cosas no van tan bien? Pues no la vi venir, porque después ya ves que salió todo lo de las apuestas, o sea, yo al final veía profesional, se rumoraban, de repente decían, no, es que a lo mejor los grandes no quieren a los chicos porque están metiendo a los chicos, y entonces eran sin fin de cosas. Yo procuré ser lo más profesional. La gente que me conoce sabe que imposible que yo me venda ante una situación como esas. No la veí, inclusive supe y varias situaciones que me comentaron y que yo vi, por eso separé a un par de personas, que después salgo y me las vuelven a poner. Entonces, mira, son tantos años que algo he aprendido. Y como les decía en su momento, también tener al profe Daniel Ipata, o sea, gente que no es nueva en esto. Claro. Entonces no es como que yo soy caprichoso y ya, pues. Entonces ahí ya fui viendo cosas. Incluso cuando llega Javier, pues a mí habla conmigo de que las cosas van a seguir, que me va a reforzar el equipo, porque él le presenta el proyecto. Entonces dije, pues está bien, o sea, es normal que tú llegues y en 4 meses con chicos, no, es normal, porque al final de cuentas lo que tienes que hacer es sacando a la gente que no, y esos chicos dejar y empezar a fortalecerlos y rodear de gente que le ayude. Yo hice hasta, nosotros éramos el equipo más barato junto con la Jaiba en ese momento, porque tengo un amigo que le dije que me hiciera un valor de mercado. Y incluso te decían, tantos puntos vas a hacer de acuerdo al valor de mercado que tienes. Incluso pedí los GPS de la temporada pasada de cómo habían dejado el equipo físicamente, eran de los más bajos. O sea, no es, yo no, y vaya que yo nunca hablé del pasado, pero yo lo tenía en las manos. O sea, todo lo tenía de que, oigan, va a estar cañón. O sea, el equipo corrió tanto, no tenía cambios de ritmo, no era veloz en tantos metros, tenemos el equipo más barato de la liga. O sea, sabía lo que tampoco voy a decir, no, es que no sabía, no, sabía lo que podía pasar. Pero dije, mira, pues es expansión, o sea, y si le vamos a hacer bien a los jóvenes victorenses, llegamos a tener hasta que 11 tamaulipecos en el plantel. Entonces, para mí no íbamos tan mal. Obviamente los resultados no te acompañaban, porque en muchas ocasiones, y sumado a lo que pasó después, pues imagínate, ¿no? O sea, ahí sí sigo sin pensar qué fue lo que pasó, porque si los jóvenes también estaban metidos o los metieron o no, o sea, todo, ahí es exactamente, imposible. Muchas cosas que no sabemos, pero creo que en el fondo iba en un camino que en 4 meses es imposible desarrollarlo. Sí, que después sales y a lo mejor esa paciencia sí se tuvo, ¿no? De cierta forma no puedes reponer o reestructurar o ya hacer todo un edificio de algo que ya se viene destruyendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces se ocupaba la paciencia, se ocupaba el tiempo. Ya cuando la primera vez que sales en cierta forma del equipo, de este cargo de director técnico, ¿cómo lo tomas? ¿Cómo lo toman los jugadores? ¿Tuviste chance de hablarlo con ellos o ya fue inmediatamente que ya otra vez siempre sí estabas? ¿Cómo estuvo? Cuando la primera vez, la primera vez hubo una situación ahí en un vestidor que ellos se juntaron y senté para meter a todos los grandes. Dije, bueno, perdemos 5-0, vamos a cenar. Ahí estaba el presidente que estaba en la actualidad. Salimos de ahí, llegamos a Victoria y un amigo me dice, no, que se pasaron te corrieron. ¿Cómo? Sí, ya está en redes. ¿Cómo fue mejor? No, pues no sé. Sí. Entonces de ahí empecé a hablar y fue como, pues, ¿cómo? O sea, y de ahí se empezó a mover y a hacer todo el espapalle, de que, oye, pues, ¿cómo? Total, nosotros nos presentamos como quiera, porque a mí me decía gente que conozco, es que tú te tienes que presentar, o sea, no te pueden correr por Facebook, o sea, no. Legalmente, porque después te la pueden voltear. Si tú no vas a tu lugar de trabajo, entonces hablo ya hasta el problema legal, ¿verdad? Pues entonces, hasta este momento nadie te decía nada. No. Por ahí me dijeron, van a tener una reunión, espérate. Y de ahí pasa que el presidente hablan con él. Y ya me dijeron, reincorpórate en 2-3 días. Y ya fue como así, o sea, todo fue así como iba viendo que iba pasando. Entonces, el folclore mexicano,
Entonces, obviamente dolido, pero mira, hay mucho aprendizaje que debemos de ver. O sea, por algo estamos donde estamos. Sí, claro. No es sobra, no podemos ser tan románticos y preguntarnos por qué cuando está a la vista de todos. O sea, no queramos engañarnos, ¿verdad? O sea, por eso incluso a mí la gente de arriba de la universidad me dijo, oye, la verdad me dijeron, quédate de director deportivo. Yo hablé con él y le dije, no, ¿sabes qué? Creo que vamos así, en visión. Entonces, cualquier otro me quedo, a lo mejor gano bien y a ver qué hago ahí. Yo dije, no es mi idiosincrasia, no voy hacia acá. Les agradezco y ya, de ahí decidí no seguir. Sí, porque más aún en ese momento del club, en todo toda esta polémica que traían de esta situación de quién iba a estar o quién no iba a estar en el club, desde la directiva que empezaron también a mover gente, pues te habla de que no se hacen bien las cosas dentro del equipo. Y pues también cómo te ibas a quedar a lo mejor si estabas viendo que pues no te querían tal vez algunas personas y era muy imposible que se pudiera dar algo bueno, ¿no? De eso. Sí, no, incluso, bueno, Javier en su momento lo decía, ¿no? La gente de la UAT, el rector, el secretario, gente que lo quiere, y decía, no, es que más que querer es, sí. Pues yo les presenté algo y ellos es como oye, o sea, como... ¿Por qué hablo de esto? Porque es una realidad. O sea, ellos ponen a alguien. Mucha gente dice, no, es que ellos ponen mano en la mesa. No. O sea, ellos te dan la confianza. Porque ellos, si tú, Javier, tú, David, hoy tú, Armando Arces, tú decides. O sea, ellos tienen 40,000 problemas que arreglar. Y sí lo digo porque lo viví. O sea, no es como que no, es que él está controlando. No, ellos te dan. Entonces, si ellos te dan toda la autoridad, pero la gente que a lo mejor está en ese intermediario conmigo, no estamos en la misma porque vamos con visiones diferentes y no está mal, pues es mejor no seguir, ¿verdad? O sea, ¿para qué? Porque es como si a mí me gusta el verde y a ti el amarillo, pues si tú estás enferrada que es verde y yo a mí amarillo, pues no entramos en la misma, ¿verdad? Y es parte de que no pasa nada, o sea, fue como, dije, no, es que cuando lo has vivido en el fútbol, dices... Simplemente no compaginamos y está bien, ¿verdad? Sí, no. Pues muchas experiencias respecto a Correcaminos, esta etapa, toda la novela que hasta ahorita podría seguir estando presente, porque vemos que también se regresó a lo mejor a lo que se quería de la identidad, también, como lo dices, pueden trabajar en todas esas áreas respecto a la identidad, también al amor al club, a lo mejor todo el tema de comunicación con la gente, todo eso puede estar muy bien, pero se tiene que trabajar de fondo para que los resultados puedan cambiar, tener la paciencia también, a lo mejor no porque perdió el clásico, a lo mejor que sea la prueba de fuego y ya correrlo, es tener la paciencia para poder corregir todo lo que se ha venido haciendo mal desde hace mucho tiempo. Ya después de que termine esta etapa dentro de Correcaminos, ahora, ¿qué es lo que viene para ti? Actualmente estás en un proyecto de la selección femenil. Cuéntame acerca de eso, ¿cómo surgió todo ese plan? Bueno, ahorita estoy ahí trabajando igual con los jóvenes universitarios, con el profe Arturo Chávez. Él es el entrenador, yo le ayudo ahí a entrenar a los chicos. Y se me hizo la invitación hace como unos 4 o 5 meses, de por ahí octubre, noviembre, para tomar la selección infantil femenil de Tamaulipas. Sí lo pensé 2 o 3 veces, hasta que decidí, dije, no, pues va, o sea, no, te digo, yo no... ¿Por qué dije? Porque mira, yo no sé si el día de mañana puedo aparecer en fútbol femenil, en Liga M, o sea, yo no me cierro, a mí me gusta dirigir, entonces siempre soy de las personas que entre más abres tu experiencia y tu gama, pues más aprendizajes tienes y entras en más en la industria del fútbol, ya sea expansión primera, segunda, en todas las que sean. Entonces dije, bueno, tomé la decisión de tomar el proyecto y ahí empezamos con visorías y bueno, tenemos ya más como de 14, 15 fines de semana trabajando. Empezamos en diciembre las visorías. Se recortó el proceso porque por lo general dicen que eran 3, 4 meses después, pero por el Mundial. Entonces llevamos todos los fines de semana y ahí agradecerle, el director del INDE fue el que me hizo la invitación y sobre todo a los padres, que la verdad... apoyan mucho trayéndole a las niñas a los fines de semana. Tengo niñas de Río Bravo, de Matamoros, Reynosa, Mante,
Abasolo, Tampico, de aquí de Ciudad Victoria. Entonces, creo que también ha sido una gran experiencia el fútbol femenil, ha sido una gran experiencia todo lo que se lleva a cabo para construir lo que es un proceso de Olimpiada. Ya lo había vivido yo en Hidalgo, me tocó salir campeón, y ahora pues de otra, y de dirigir niñas también es complejo, sí. Pero también es divertido, un cuerpo técnico ahí también de puras mujeres. Entonces, pues la verdad siguiendo aprendiendo, y yo creo mucho que en Dios te va mandando lo que va ocupando tu vida, y es aprendizaje. Sí, ahora también con la incorporación de esta figura también dentro del fútbol femenil, de Dinora, que también los está apoyando ahí, me imagino que también las niñas la ven como una referente, ¿no? Como un modelo a seguir. Sí, la verdad que Dinora ha venido a inyectar muchas cosas, incluso hasta visibilidad. Acabamos de ir a una gira con Pumas, con América, con Cruz Azul, en donde pues las niñas llamaron la atención por ahí un par, y el ver cómo tratan a Dinora, cómo se ha ganado un puesto y en el mundo del fútbol femenino. Entonces también yo creo que la vida no se equivoca en ponerte a la gente que es como uno que quiere. Cuando sales te das cuenta que no es tan fácil permanecer afuera. Sí. Entonces cuando vuelves, ¿qué quieres? Impulsar a la gente que quiere hacer las cosas diferente. Entonces creo que en eso hemos compaginado los dos, y eso es fortaleza para las niñas. Excelente. Sí, también para ir terminando, ¿qué crees que es lo que más te ha gratificado dentro de este mundo que es el femenil? Pues la alegría de las niñas. Mira, yo creo que el fútbol femenil ha estado creciendo, aún queda mucho por crecer, pero las niñas creo que me gusta mucho las ganas que le ponen, la inteligencia, la atención, el verlas crecer, porque al final de cuentas, pues si te fijas, hay pocas academias, porque inclusive no alcanzan para haber 3 academias de fútbol femenil, son mixtas, andan en los equipos. Entonces sí. El llevar todo el proceso de ir a Matamoros, a Tampico, a visorear aquí en Victoria, de elegir, de hacer filtros, de llevarlas a una gira, espero que todo salga bien y que pasemos en el regional para ir al nacional y que todo se dé, pero en el camino también ir viendo cómo las niñas van soñando, van edificando su vida a través de lo que es el fútbol, y que ojalá toque ahora con el femenil y que un par de ellas sean elegidas en un club de Liga MX. Eso sería genial. Sí, claro, veremos que les va a ir muy bien, también con todo el profesionalismo que se les está dando, esta formación que necesitan, que a lo mejor la visibilidad que se le dé al fútbol femenil importa mucho para que pues lo volteemos a ver, ¿no? La manera en que las narrativas se vayan construyendo, que también esta oportunidad que tienen ellas de ir a visitar las sedes de los clubes de primera división para competir con otros equipos, enfrentarse a la calidad, que a lo mejor es también ir mejorando paso a paso, pero al final ir construyendo algo más grande. Entonces, pues ya también para ir terminando, dime qué sería algo también que le darías de consejo a las personas que quisieran emprender en este mundo que es el deporte, hablando de la dirección técnica, de formar, también de estar dentro de clubes. ¿Qué sería lo que les dirías? Pues que yo creo que se dejen fluir, o sea, que trabajen, no crean que no es tan fácil, pero también no es como que, por ejemplo, yo te puedo decir que a mí me han hablado ahorita de las selecciones inferiores de Guatemala, ¿no? Y no se dio, ¿no? O me habla una persona para ver si soy auxiliar y no se da porque elige a otro. O sea, el mundo del fútbol es así. Yo creo que ocupas preparación y sí ocupas suerte, porque esa llamada de Pachuca, porque en su momento esa llamada del Chaco, porque a lo mejor me vio trabajar en Pachuca y el directivo lo recomendó para que yo le ayudara. Entonces no te pudiera decir, porque creo que el fútbol es tan impredecible que no sabemos qué pueda pasar, pero con esto sí me das cuenta que hace como un año fui a la boda de un amigo que tenía años que no lo veía, y yo siempre lo veo bien, ganando bien, trabajando bien con sus empresas, y se me quedó muy grabado. Los dos me dicen, viene Monterrey, güey, es que te admiramos. Yo, ¿por qué? O sea, como diciendo, oye, pues ellos han construido un imperio. Yo, es que es el único cabrón que conozco que hace cuenta que toda la vida ha hecho lo que le gusta. Sí. O sea, a veces nos fuimos nosotros por otras cosas, pero siempre has hecho lo que has querido. O sea, tu sueño siempre lo has cumplido. Y se me hizo tanto así en la cabeza que yo digo, fíjate, es cierto. Creo que es lo que más feliz te puede hacer, es
disfruto tanto como entrenar a las niñas de selección como haber entrenado al corre, ¿no? O sea, como haber estado con Hugo Sánchez, o sea, disfruto la cancha, disfruto el fútbol. Eso es lo que yo les puedo transmitir, que sigan. Ya no depende de ti si te habla alguien, o sea, porque al final las cosas se mueven, las cosas suceden, pero sí que hay que prepararse. Digo, porque la gente a lo mejor no sabe, pero pues tengo la Johan Cruyff, soy licenciado en Educación Física, me acabo de graduar para dirigir en Sudamérica, la licencia de Pro de Conmebol, soy máster en fútbol formativo y bla, 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 bla. Entonces, tampoco es que esté en la casa sentado, sumado a lo que trabajo y me muevo, sigo leyendo y haciendo cursos, entonces, y certificaciones, tengo diplomado en psicología deportiva, entonces hay tantas cosas que es, pues para cuando me llegue, estar preparado, así que la gente que esté preparada para cuando le llegue. Bueno, pues ahí está el consejo, la preparación, que sea el pilar, ¿no? Para cuando te llegue la oportunidad, sepas aprovecharla. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí dentro de esto que fue el segundo episodio de La Tribuna. Agradecemos muchísimo esta plática, que al final también es muy enriquecedora. Agradecemos también a todas las personas que ya nos están viendo dentro de YouTube, también los clips dentro de Facebook, ahí los van a estar viendo. Muchas gracias. Gracias por la invitación y nos vemos.